El presidente del Gobierno de Canarias ha presentado hoy la ley que se aplicará en la nueva normalidad sanitaria. Tenerife baja a nivel 3, Lanzarote y La Palma bajan también de nivel, pasan a nivel 1, se mantiene en nivel 3 Gran Canaria y Fuerteventura, y El Hierro y La Gomera se mantienen en nivel 1. Es decir, hay 4 islas en nivel 1, La Gomera, El Hierro, Lanzarote y La Palma, y 3 islas en nivel 3, que son Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura. Debido a cómo ha ido el número de contagios diarios, no hay ninguna isla en estos momentos que esté en nivel de alerta 4. Y en este contexto hemos aprobado el decreto ley sanitario, que luego expondremos, en el que ha sido y es clave la vacunación. Como saben, el pasado lunes trasladábamos que ese día alcanzaríamos en Canarias el 70% de la población total de Canarias con la pauta completa de vacunación, o la pauta que es individual pero que también es completa, y eso es un dato magnífico, un hito que nos permite decir que estamos ante las cifras que marcan la inmunidad de grupo en Canarias con respecto ya no a la población diana, ya no a quienes tenían que vacunarse, sino al conjunto de la población en su totalidad. Se han superado las 3 millones de dosis de la vacuna, y creo que es gráfico el siguiente cuadro que voy a exponer. Hoy es jueves, los jueves suelen ser días, por la recogida de los datos, de mayor número de positivos, y hemos tenido en el día de hoy oficialmente 175 positivos en Canarias. Si analizamos los jueves últimos y nos remontamos al 29 de julio, aquel jueves 29 de julio tuvimos en Canarias cerca de 1000 positivos, 972. La siguiente semana, el mismo día jueves, fueron 820, luego 529, luego 340, el jueves de la semana pasada 229, hoy 175. Son datos claros que demuestran que se ha doblegado la curva, pero que tenemos que mantener la guardia para que estas cifras sigan disminuyendo en las próximas semanas. Y está claro, es evidente que a la par que ha ido aumentando el porcentaje de vacunación de la población canaria en un mes de muchísimo tránsito, de mucho movimiento, a la par que ha ido aumentando la vacunación, ha ido disminuyendo el número de positivos. Lamentablemente sí que hemos tenido demasiadas muertes y, repito, la pandemia no está superada. Estamos con circunstancias y cerca de 200 positivos, tenemos que intentar, como digo, llegar a parámetros mejores. Por ello hemos aprobado hoy el decreto ley sanitario, en el que se ha estado trabajando durante el mes de agosto, que anunciamos a finales de julio que lo traeríamos en el mes de agosto, principios de septiembre. Hoy día 2 de septiembre, tras 2 sesiones de debate intenso en el Consejo de Gobierno, y no porque se haya atascado, sino porque se han dado muchísimas aportaciones, se ha aprobado, y decir que es un decreto ley que irá al Parlamento de Canarias, lógicamente, para ser convalidado, y que también será tramitado como proyecto de ley y se convertirá, por tanto, en ley, que es algo que el propio Tribunal Supremo, en el fallo que tuvo que ver con medidas que proponía el Gobierno de Canarias, trasladó, que debía haber una medida que tuviese, o una norma que tuviese un rango de ley, y es lo que establecemos con la aprobación en el día de hoy. Entrará en vigor el día que se publique, que va a ser el lunes. Falta pulir algunas cuestiones de carácter técnico y también de otro índole en los próximos días. Como digo, ha sido tremendamente trabajado y está circunscrito a todas las posibilidades y al margen que el marco jurídico nos permite, en todos los ámbitos, es decir, al máximo de las posibilidades jurídicas que tiene el Gobierno de Canarias. En ningún caso es un subterfugio para ir contra fallos de ningún tribunal, es, como digo, incluso responder a lo que los tribunales nos dicen, para que, después de tener 2 decenas de acuerdos de Consejo de Gobierno y también de órdenes del consejero durante los últimos meses, todo ello quede aglutinado, normalizado, estructurado en un único documento, decreto ley, que por supuesto es modulable, que es cambiable, que lo que hace es eliminar ya las contradicciones, que se puede modificar según las circunstancias y que está acorde al grado de vacunación alcanzado, el 70%, como digo, de la población de Canarias, y a la caída de los contagios que tenemos en nuestra tierra. Como digo, es un documento flexible que sí hemos trasladado en consulta al Ministerio de Sanidad, lo cual no significa que esté consensuado. Hay cuestiones que nosotros entendemos que deben ser expuestas, igual que lo han entendido otras comunidades autónomas, como por ejemplo Aragón o el País Vasco, entre otras, que también tienen un marco jurídico con rango de ley. Algunas cuestiones han sido también compartidas con estas 2 comunidades. En ese sentido,
dar algunos datos sobre este decreto ley. Hay una exposición de motivos introductoria que hace énfasis en este grado de vacunación alcanzado, pero también en las amenazas potenciales de otras cepas, y por tanto el decreto ley se articula como un mecanismo que preserve en el futuro, por ejemplo aparece en nivel de alerta 4, el que las cosas puedan complicarse. ¿Se van a complicar? Nadie lo sabe. En estos momentos, hoy, ninguna isla está en nivel 4 y todas van mejorando. Y 4 están en nivel de alerta 1, no tenemos por qué pensar que puedan pasar a 2. Pero tenemos y debemos tener un marco que prevea tal opción y que haya circunstancias en las que podamos aplicar a través de este decreto ley medidas si pasamos a niveles peores que los que hemos tenido o los que tenemos hoy. Con la voluntad que las cosas van a mejorar, que deben mejorar, la vacunación seguirá, pronto comenzará el curso escolar y todo hace prever que podamos ir a mejor. Pero repito, hay amenazas de otras cepas y por tanto el decreto ley así lo articula. Además, tiene una exposición de motivos amplia jurídica en el que se nos traslada la necesidad de este mecanismo y luego una serie de artículos. Son cerca de 30 artículos con distintas disposiciones adicionales. Hemos dicho que tiene un número de folios cercanos a los 80 y en estos artículos pues se habla del ámbito territorial, que es la Comunidad Canaria, lógicamente, el deber de colaboración, el de cautela, también cuál es nuestro régimen general, las medidas generales, se establece el uso que está regulado por ley de la mascarilla, uno de los principales elementos, junto a la vacunación para el control de la pandemia en distintos momentos, la mascarilla desde sus orígenes, hoy la vacunación, la distancia de seguridad interpersonal, los aforos, en los que posteriormente diré algunos datos, y hay dos artículos de entrada que me gustaría detenerme en ellos. Uno de ellos es el artículo 14, que establece el que se realicen pruebas diagnósticas y de vacunación para las actividades o también el ámbito laboral que se vaya a establecer y que llevará consigo el que se tenga que certificar, que se tiene ya la certificación de la vacunación completa o pruebas diagnósticas alternativas para el ejercicio de esas actividades, para el ejercicio de esa actividad laboral. En el fondo lo que estamos trasladando es que entendemos que alcanzado este grado de vacunación en Canarias debemos intentar que con mayor seguridad todos, la mayoría, esté vacunado o muestre una prueba diagnóstica de no tener COVID. Estamos, en este caso, aplicando también las mismas medidas y en los mismos textos que ya han aprobado el País Vasco o Aragón. Este es el artículo 14. Junto a ello también destacar el artículo 23, que es muy relevante y que indica que, si bien el decreto ley es el marco jurídico normativo, los consejos de gobierno podrán modular, bien con restricciones mayores o bien aligerando las restricciones, estas medidas según el contexto determinado. O dicho de otro modo, este decreto ley, que por la vacunación y la bajada de contagios es más flexible con respecto a las restricciones que lo que hemos tenido hasta hoy, 2 de septiembre, también permite al Consejo de Gobierno flexibilizarlo aún más, número de personas, aforos, etcétera, o, llegado el caso, si es preciso, que esperemos que no, endurecerla. Con respecto a los distintos niveles de alerta, como saben ustedes, los niveles de alerta no los establece el Gobierno de Canarias, son fruto de la Comisión Interterritorial, van a ser actualizados y, por tanto, desde que se actualicen, lo actualizará también este decreto ley en Canarias, pero tenemos 4 niveles de alerta, 1, 2, 3 y 4, en los que se establecen distintas medidas como aforo, número de personas o también horario de cierre. Voy solamente, para no agotarlos, dar algunos datos. En el nivel de alerta 1, el aforo será en el exterior de un 100% y un 75% en el interior. Los grupos de personas vamos a aplicar lo que acaba de ratificar hoy mismo el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Hoy nos ha llegado la ratificación, pronto respetamos esas medidas, son 10 personas en total, tanto dentro o fuera, y en los horarios de cierre, en el nivel de alerta 1, será el horario el de las 3 de la mañana. No hay ninguna medida de cierre en el decreto ley. No cerramos ni el ocio nocturno, ni hay cierre de ningún tipo, modulamos, buscamos fórmulas. En el nivel de alerta 2, con respecto al aforo, será de un 75% en el exterior, 50% en el interior, 6 personas, como ha ratificado el TSJ en las reuniones, y el horario de cierre será las 2 de la mañana. En el nivel de alerta 3,
que es lo que nos queda alguna isla en Canarias, el aforo será del 75% en el exterior y el 40% en el interior, 4 personas en reuniones de grupos, tal y como ha ratificado el TSJ, y el horario de cierre será el de la 1 de la mañana, y en el nivel de alerta 4, en el que no está ninguna isla y esperemos que ninguna regrese a ese nivel de alerta, 75% en los espacios exteriores, 25% en el interior, y el grupo de personas serán también 4 y el horario de cierre será el de la 1 de la mañana. Junto a ello, también trasladar que hay distintas disposiciones que ya expondremos en los próximos días y que cuando este decreto ley se publique, y hay cuestiones como, seguro que me iban a preguntar, me adelanto, como el certificado del interior de los espacios, que teniendo en cuenta que este decreto ley ya incentiva por la vacunación el que tengamos mayores porcentajes de aforo, precisamos lógicamente de una decisión estatal que se nos adelantó en la conferencia de presidentes, se haría en el mes de septiembre una vez se consiguiera el 70% de población de nuestro país inmunizada, que ya se ha logrado, y por tanto lo aplicaremos en el momento en el que también se establezca en el marco regulado estatal. Porque, concluyo, este decreto ley va al máximo que permite las normativas, las leyes, los ámbitos jurídicos en estos momentos para poder arbitrar este mecanismo. Y en el fondo, ya termino, recoge el trabajo de muchísimos meses, deja para el presente y el futuro un decreto ley que se convertirá en proyecto de ley, por tanto ley, será la primera ley de ámbito sanitario producido por una pandemia en Canarias, y es un paso que está abierto a las sugerencias, aportaciones, mejoras, cambios y modificaciones de la sociedad civil, de los grupos políticos en el Parlamento de Canarias y de todos, porque es lo que hemos hecho hasta ahora. Caminar, creo que con resultados favorables. Hoy somos la segunda comunidad con mejores datos con respecto a la pandemia. Hemos estado mal, hemos estado mejor en otros momentos. Lo que queremos es que caminemos hacia la opción de que cada semana vayamos diciendo que cada isla va bajando de nivel para intentar conseguir que todas estén en nivel 0, nivel 1, cuanto antes. Y doy la palabra a continuación al vicepresidente y consejero de Hacienda para explicar el techo de gasto y luego ya abrimos turno de preguntas. Pues nada, muy buenas tardes, muchísimas gracias por la presencia, gracias al presidente por la exposición que ha hecho. No es fácil explicar el decreto ley que hoy hemos aprobado, pero yo creo que ha hecho una buena síntesis, pero cuando se publique tendrán la oportunidad, digamos, de estudiarlo, analizarlo. Como no solo de pandemia vivimos, sino también de la necesidad de presupuesto, hoy el Gobierno también ha tomado una decisión, que es una decisión previa en el proceso de elaboración de las cuentas públicas para el año 22. Como saben, aprobamos antes de verano las directrices, digamos, la filosofía que sustentará el presupuesto del año 22, aprobamos la orden reguladora para el inicio de su tramitación y ahora establecemos el límite de gasto no financiero, que es un requisito exigible y que tenemos que remitir al Ministerio de Hacienda y también a la Autoridad Fiscal Independiente. Como saben bien, el año 20, 21 y 22 no hay reglas fiscales en la Unión Europea, en el Estado español, porque se puso en marcha una cláusula de salvaguarda del Pacto de Estabilidad y Crecimiento que eliminaba esta condición de reglas fiscales, dada la catástrofe que supone la pandemia para las economías de la Unión. Por lo tanto, vamos al tercer presupuesto sin reglas fiscales que tratan de adaptar las necesidades de los presupuestos públicos a estas circunstancias excepcionales. Por lo tanto, presupuesto del 22 también sin reglas fiscales, que no quiere decir que renunciemos a los criterios de sostenibilidad financiera y a saber que después de la pandemia sigue la vida y que hay que garantizar manejo responsable de las cuentas públicas. Añado un previo también: el año 22 no habrá fondo COVID como lo hubo el año 20 y el año 21. El año 20 el Gobierno de España, creemos que con buen criterio, vía deuda pública, habilitó un crédito extraordinario de 16.000 millones, del que Canarias captó 586 millones y que vino a contribuir a paliar y a facilitar la financiación de los gastos excepcionales frente a la pandemia. En el año 21, es decir, en el año en curso, se habilitó un crédito de 13.486 millones de euros,
que Canarias ha captado 629 millones de euros. Este fondo no existe el año 22, ni para Madrid, ni para Cataluña, ni para Euskadi, ni para Canarias. Y por lo tanto, vamos a elaborar una ley de presupuestos para el año 22 sin reglas fiscales, siendo responsables en la sostenibilidad financiera, pero no vamos a disponer de ese fondo COVID adicional. Vamos a establecer el límite de gasto en función de nuestra capacidad de ingreso. Y hemos calculado con la información disponible que dispondremos en el año 22 de un límite de gasto no financiero de 8.919 millones de euros. Estos son 445,8 millones de euros más que el presupuesto inicial del año en curso, un incremento del 5%. Para llegar a esta cifra de gasto, lo que tenemos que garantizar son ingresos por esta cantidad, que lo haremos con las incertidumbres de la pandemia, ahora con la incertidumbre de la inflación, que es un factor que se ha incorporado a la economía española y que puede distorsionar no solo los presupuestos públicos, yo diría que también la recuperación económica. Tenemos la inflación ahí como amenaza y la tenemos que tener presente, pero importante, 8.919 millones de euros, límite de gasto no financiero a día de hoy, que esta comunidad puede garantizar con los ingresos asegurados. Eso estará sometido a los cambios que las próximas semanas se puedan producir, que yo aventuro que solo pueden ser para mejorar, no para empeorar. Y supone, insisto, 445,8 millones de euros, que es nada más y nada menos que un 5% de crecimiento. Creemos que este límite de gasto no financiero nos permite consolidar los servicios públicos fundamentales, ayudar de forma decisiva a la recuperación económica, y habrá, aunque no se han concretado obviamente en esta fase de elaboración, potentes inversiones. Muy importantes las inversiones públicas en el presupuesto del 22, por lo tanto, un parámetro llamado a contribuir a la recuperación económica, al crecimiento y al empleo. Las fuentes que financian este presupuesto son varias, las más importantes, la financiación autonómica, que va a representar en el año 22 5.410 millones de euros, un menos 2,8% en relación al año 21. Los recursos fiscales, sean de impuestos propios cedidos o del bloque de financiación, sobre la base de la estimación más pesimista que hace el Departamento de Economía. La economía, según esta visión de las tres hipótesis, la más pesimista, crecerá un 11,3% sobre el año en curso y va a representar 1.562 millones de euros de ingresos tributarios. Para que vean la evolución y, por lo tanto, el acompañamiento de la recuperación económica, este parámetro, muy importante también en la estructura de ingresos, crecería un 18,4%. Digamos, la aportación que los tributos harán a los ingresos del presupuesto del 22 en relación al presupuesto del 21 será de un 18,4%, exactamente 243 millones más. Y el tercer gran parámetro que añade recursos a los ingresos para el 22 son los fondos europeos. Y solo les voy a citar los fondos que tenemos previstos, bien por transferencia o porque seremos capaces de certificarlo. Serán solo de los fondos extraordinarios de recuperación, serán 572 millones de euros, 312 del REAR y 259 del mecanismo de recuperación. A estos se añadirán 200 millones de euros que reclamaremos en el proceso negociador de la ley de presupuesto, de la famosa sentencia de carretera. Ya saben que en la ley de presupuestos del Estado del año en curso, en una disposición adicional, la 153, captamos 100 millones de euros para el presupuesto vigente. La idea es aumentar en otros 100 millones, es decir, 200 millones. Todas estas fuentes constituyen el 98% de los recursos de ingresos que nos permiten, como mínimo, programar un límite de gasto público
de 8.919 millones de euros para el próximo año. Estos datos, que repetiremos después de aprobado hoy por el Gobierno, estarán sometidos a las modificaciones. El Gobierno me autoriza a mejorar estos datos, si podemos, las próximas semanas, de manera que cuando enviemos el proyecto de ley de presupuesto del año 22 al Parlamento, como mínimo, sostengo que tendremos los 8.919 millones y si logramos mejorar algunos de los parámetros, pues lo incorporaríamos. Ya están los departamentos supervisados y coordinados por el Departamento de Hacienda, trabajando en el marco presupuestario básico, estructural de los departamentos, y con esta información volvemos a trasladar a la opinión pública la firmeza y la certeza, la determinación del Gobierno desde el principio de legislatura de dotarnos de leyes de presupuesto que son el gran instrumento para financiar las políticas. Sin recursos no hay política, y quien articula, prioriza y ordena ingresos y gastos son las leyes de presupuesto. Lo hicimos en el año 19 para el 20, lo hicimos del 20 para el 21 y lo culminaremos este año del 21 para el 22, cubriendo una de las claves de la acción de cualquier gobierno, es disponer de normas presupuestarias que capten todos los ingresos posibles para destinarlos al gasto que en nuestra comunidad, como saben, está esencialmente asociado a financiar el estado del bienestar, ayudar a los sectores vulnerables, contribuir de forma importante a los sectores económicos y de forma decisiva a la inversión pública para tirar de la demanda, del crecimiento y del empleo. Por lo tanto, un paso más en la elaboración de esta ley que culminará a final de diciembre con la decisión que tome el Parlamento de Canarias. Muy bien, comenzamos el turno de preguntas. Quien vaya a hacerlas, ¿a quién? Y adelante. Empezamos primero por los que están aquí en Tenerife. Buenas tardes, presidente, vicepresidente. Vicepresidente, ¿qué espera del Gobierno de España? Usted ha declarado en muchas ocasiones que la ministra Montoro es muy dura para convencer, pero espera que los recursos europeos y España tengan más atención con Canarias. Presidente, la migración sigue siendo un drama enorme e importante. Hay acuerdos con el Gobierno de España para que se atienda más y mejor esta comunidad. Y hoy se ha nombrado a Héctor Gómez, diputado, portavoz en el Congreso de los Diputados por el Partido Socialista. ¿El Gobierno de Canarias tiene previsto alguna remodelación, algún cambio en próximas fechas, no solo en los consejeros y consejeras, sino también en el portavoz? Respondo la parte que me corresponde. Sobre el fenómeno migratorio, enormemente preocupa. Estamos ante un momento de repunte en el mundo globalizado. Está ocurriendo en Italia, en Grecia, en España, y con las circunstancias de Afganistán también se van a agudizar. Es verdad que la respuesta está siendo distinta a la que tuvimos el año pasado y las cosas debieron hacerse mejor, así lo dijimos desde el Gobierno de Canarias. Hoy tenemos más recursos, se está respondiendo de otra manera. Lamentablemente, esta es la ruta más peligrosa. Cada día nos llega y nos golpea la conciencia fallecidos en esa ruta migratoria. Hoy hemos conocido también de un naufragio con muertos en el mar. Se están lanzando al mar con peor estado de la mar, en peores barcazas, porque también huyen de la COVID, del hambre, del totalitarismo, de la guerra. Y ante ello, preocupa en Canarias algo que es competencia nuestra, que ya lo hemos dicho en más de una ocasión. Hoy hemos estado con la ministra responsable, que es los menores no acompañados. Estamos de acuerdo en su devolución con todos los parámetros legislativos previstos, el derecho del menor, tutela confirmada, que regresan con sus tutores o padres y que el convenio o colaboración entre los dos países se establece sin ninguna duda por Fiscalía ni por los ámbitos jurídicos, del mismo modo que se hace preciso un cambio de normativa de ámbito estatal para que, igual que ocurre o debe ocurrir con la migración de mayores de edad, la migración de menores sea también algo corresponsable a lo que es el conjunto del país y el conjunto de la Unión Europea. Seguiremos batallando en ese sentido ante un fenómeno, como digo, que nos golpea la conciencia. Y con respecto a Héctor Gómez, primero felicitarlo, yo lo dije esta mañana, creo que todos los grupos políticos en Canarias estarán contentos de que haya un canario o canaria como portavoz de su grupo parlamentario en el Congreso, en el Senado o donde corresponda. Sé que los canarios y canarias somos gente agradecida, en el caso
como secretario general del PSOE, pues especial alegría, porque además sé que lo va a hacer bien. Y con respecto al Gobierno de Canarias, ya se han hecho en estos 2 años una serie de cambios. Recientemente se publicaba 40 modificaciones, cambios en las personas, y como digo siempre, lo que es competencia del presidente se hará lo que considere el presidente, que se puede equivocar, pero estoy contento, muy contento con la labor del Gobierno de Canarias en estos momentos. Usted me ha comentado, decir, por ser justo, en el año 21, el proceso de relaciones del Gobierno de Canarias con el Gobierno de España, la resultante es una resultante positiva en los aspectos económicos y presupuestarios. Baste decir que la Ley de Presupuestos Generales del Estado del año 21 recogió por primera vez en la historia todos los programas REF con recursos presupuestarios. La inversión territorializada por encima de la media. Y diríamos que las grandes bolsas de distribución de recursos hemos salido razonablemente beneficiados. En las ayudas directas, sin ninguna duda, 1.144 millones de euros sobre 7.000 millones es el 16% de los recursos estatales cuando representamos menos del 5% de la población. En el caso del REACT-EU, cierto es que aquí el papel de la Unión ha sido determinante, 630 millones de 10.000, claramente por encima del peso poblacional de Canarias. En el reparto de los recursos COVID año 21, 13.486 millones, a Canarias 629. Población ajustada sobre nuestra tesis. De manera que este ha sido un año bueno a efecto de cumplimiento de las previsiones presupuestarias y de los repartos de los fondos que se han arbitrado frente a la crisis. Hemos tenido un contratiempo severo sobre una modificación del REF, la referida al cine, que como sabe ha concitado mucho debate en la sociedad canaria, que creemos claramente encausada. El presidente y yo mismo, no en nuestra condición institucional, sino de partido, tuvimos una reunión el 19 de julio con la ministra y hay un compromiso firme, que yo estoy seguro que se cumplirá, de modificar la legislación española para garantizar que en Canarias siempre tendremos un 80% más de bonificación en las inversiones cinematográficas al margen de las cantidades. Para eso hemos pactado una enmienda que se va a tramitar, ya lo anunciaremos, y que resolvería el problema, sin perjuicio de lo que haga el Parlamento y sin perjuicio de que estamos arbitrando las reuniones de la Comisión Bilateral Canarias-Estado. Para el próximo presupuesto estatal yo creo que va a haber 3 condicionantes. Los recursos REF, se trataría de repetir lo que este año ocurrió, garantizar que el presupuesto del Estado del año 22 garantice financiación para todos y cada uno de los programas previstos en el régimen económico y fiscal, especialmente en su vertiente económica, garantizar que la inversión estatal en infraestructura de interés general mantenga a Canarias por encima de la media en cumplimiento del artículo 95 y 96 del REF, y está los flecos de carretera que todavía hay que discutir. Hemos previsto 200 millones del llamado superávit del 18 en virtud de una disposición adicional, la 153 a la que antes me referí. De manera que en el ámbito institucional trabajaremos en favor del entendimiento con el Gobierno de España, y en el ámbito de los partidos, desde luego el mío lo va a hacer. Hemos tenido un primer contacto y ahora esperaremos la llamada al Ministerio de Hacienda para que los compañeros se sienten a discutir la ley de presupuesto del año 22. La voluntad de entendimiento, de acuerdo, porque creemos que hay razones suficientes para repetir una ley de presupuesto justa y, por tanto, el apoyo pertinente. Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes, señor vicepresidente. Quería preguntarles, tenía dudas sobre el decreto ley, porque entiendo que se va a implantar a partir del lunes. Las islas que se encuadren en nivel 3, se les permitirá, están en grupos de 4, se les permitirá que sigan en grupos de 6 en la hostelería. Y aparte el ocio nocturno, que ha permanecido cerrado, ¿podrá abrir en cualquier nivel ahora, que ha permanecido cerrado en algunos niveles?
¿Y qué profesionales se les va a pedir el certificado COVID, ya sea de prueba diagnóstica o no? Y por último, si van a tener que seguir preguntando al TSJC para que se ratifiquen algún tipo de medida, como han hecho con el tema de los grupos, o si ya con la ley esto ya no hace falta hacer este trámite. Gracias. Bien, respondo con respecto a las preguntas sobre el decreto ley. Nivel de alerta 3, las medidas son mejores en este decreto ley que entrará en vigor el lunes que las que tenemos a día de hoy. Todas mejoras. Como digo, el TSJ ha ratificado también las de las reuniones de grupo de personas. Las ratifica y vuelvo a repetir, el Consejo de Gobierno puede modularla flexibilizando, haciéndola menos restrictiva según las circunstancias, que así debe ser. No debe haber otra voluntad que no conseguir que en 1 o 2 semanas las islas que están en 3 pasen a 2 y luego posteriormente a 1. Así debe ser y esperemos que así sea. El ocio nocturno, como digo, desaparece el cierre del ocio nocturno, discotecas, bares y demás. Se aplica una normativa horaria con la voluntad también de ir caminando a que esos marcos horarios también vayan aumentando para alcanzar la normalidad. Por eso es clave la vacunación. Con respecto a esto último, la vacunación, estamos hablando de una normativa que es el artículo 14, que se establece para todo el ámbito de actividades y laboral, en el que lo que estamos trasladando es no la obligación de la vacunación y del certificado COVID, sino un compendio en el que la clave ha sido, sin discusión, la vacunación. De no tener vacunación, hoy no estaríamos hablando de 150 positivos. Imposible, sin las medidas restrictivas de toque de queda, CR perimetral, confinamiento que lo tuvimos, hoy estaríamos en miles y miles de positivos de no haber tenido la vacunación. Y eso es tan indiscutible que puede haber planteamientos fundamentalistas, pero que no tienen en absoluto ningún ápice de razón. Porque llegar al 70% ha llevado consigo paulatinamente en el mes de agosto la disminución de los positivos. Y por ello lo que trasladamos es en el ámbito laboral y en el ámbito de las actividades que se opte por quien no quiera vacunarse en presentar una prueba de diagnóstico de infección activa, que puede ser un antígeno, un PCR u otro, para la práctica de su actividad. Nos hemos servido de 2 modelos, como digo, que están activos, que es el País Vasco y Aragón. Y hemos llegado al máximo que nos permite en estos momentos la legislación. Si cambia en el ámbito estatal, como por ejemplo con el certificado de interior, pues nos adaptaremos a esos cambios que van y deben ir unidos al número de vacunas que se están dando y también el parámetro de porcentaje de vacunación. Repito que esto es una cuestión que creemos, sinceramente, que la mayoría de los canarios y canarias no solamente lo apoyan, sino que lo han demostrado. Porque estamos hablando del 70% de la población canaria vacunada. Población. O sea, que han demostrado las canarias y los canarios yendo a vacunarse voluntariamente, que apoyan, apuestan para que la mayoría lo esté y para tener seguridad sanitaria, y por tanto los responsables públicos tenemos que responder ante lo que mayoritariamente también la sociedad nos demuestra, ¿no? Que es lo que ha demostrado la sociedad canaria, ¿no? Hay otros lugares en el mundo donde hay otras fórmulas, formas y maneras, pero aquí la mayoría se ha querido vacunar, se quiere vacunar y exige, reclama y pide que estén vacunados. No tiene sentido que tengamos 20, 25 niños en las aulas y haya docentes, yo lo soy, que no quieran vacunarse. Es legítimo, lo es. Hay otras pruebas que trasladen para la seguridad del resto de las personas con las que trabajan, que no están con COVID y que no pueden o no van a contagiar a las personas con las que realizan una labor pública, ¿no? ¿Hay preguntas en Gran Canaria? Sí. Hola, buenas tardes. Quería hacer un par de preguntas. En concreto, ¿a qué ámbitos profesionales afecta el artículo 14 del Decreto Ley de Medidas Sanitarias? Y por otra parte, me gustaría saber si este Decreto Ley prevé alguna medida para controlar la movilidad interinsular en el nivel 4. Además, tengo una duda, porque creo que he entendido que a partir del nivel 3 se abre el ocio nocturno. ¿Lo he entendido bien? El ocio nocturno está abierto en los niveles hoy, antes del decreto de ley, nivel 1 y 2. En estos momentos queda abierto en todos los niveles, con unos parámetros de cierre horario. Y repito que la voluntad es que podamos ir aumentando con respecto a esos parámetros horarios.
Lo que desaparece de este decreto ley es el cierre que estaba estipulado en algunos niveles de distintas actividades. Porque con la vacunación y la mayor parte de la población vacunada podemos permitirnos el hecho de que ante menor riesgo de contagios pueda haber fórmulas de apertura, ¿no? Repito, siempre modulables según las circunstancias por los consejos de gobierno. Y el artículo 14, que como digo es un artículo expreso, pero que no es una invención de Canarias, sino que tiene también la base de otros documentos y otros artículos de otras leyes autonómicas, convertidas, como digo, inicialmente en decreto ley y luego en proyecto de ley y ley, en el ámbito laboral, tanto público y privado. Nosotros estamos lanzando el mensaje a la población canaria de lo que la población canaria también ha demostrado al resto de las sociedades, y es que la mayoría quiere estar vacunado y, por tanto, lo aplicamos al ámbito laboral en su conjunto. Sí, hola, buenas tardes. Yo quería preguntar al consejero de Hacienda algunas cosas sobre el presupuesto. Decía usted que el peor escenario de crecimiento que manejan es un 11%, y quería saber qué proyección de paro hace y de ingreso de los impuestos canarios, si van a volver a la etapa prepandemia. Hablaba también de que hay algunas incertidumbres que pueden distorsionar, dijo usted, la recuperación. Quería saber si eso puede afectar a las partidas que pueden recibir Canarias como financiación autonómica, por la vía de la financiación autonómica. Y en cuanto a las inversiones, que dijo que se espera pues que van a tener un incremento importante, ¿en qué parámetros se mueve? Gracias. Sí, que estamos de elaboración del presupuesto, insisto, directrices, orden de inicio, ahora límite de gasto no financiero, sin reglas fiscales, sin fondo COVID, año 22, y calculando nuestra capacidad de gasto en función de los ingresos que tenemos seguros. Y he citado las tres grandes fuentes: la financiación autonómica, la que nos ha certificado el Ministerio a final de julio del presente año. Los impuestos los hemos calculado sobre la hipótesis de un crecimiento de la economía el año 22 del 11,3% frente a la situación del año 21, que es la hipótesis pesimista que hace el Departamento de Economía, que es el que hace las proyecciones de evolución de nuestra actividad productiva. Y sobre eso, la agencia tributaria nos calcula cuánto vamos a recibir de impuestos cedidos, cuánto vamos a recaudar de impuestos propios y cuánto vamos a recaudar como comunidad autónoma del bloque de financiación. Y este 18,4% de incremento de recursos fiscales suman las mejoras fiscales de los impuestos estatales que están cedidos, los impuestos propios de la comunidad y los del bloque de financiación, y su cálculo en función de esta hipótesis del 11,3% de crecimiento de la economía el próximo año. Estas cantidades de 8.919 millones coincide la capacidad de gasto de esta comunidad para el año 22 con los ingresos asegurados. Y como decía, podrá variar en función de si alguno de estos parámetros se modifican. Es seguro que con estos recursos somos capaces de consolidar los servicios públicos, mantener las políticas de ayuda a los sectores vulnerables, mantener las políticas de ayuda a los sectores económicos, y es muy seguro que el capítulo de inversiones se incremente de forma sensible. ¿Por qué? Porque hay una fuente de financiación en este presupuesto muy importante, que son los fondos europeos. Les he anunciado 572 millones de los fondos del REAP y del mecanismo de recuperación. En el caso del mecanismo de recuperación, el 100% de la cantidad va a inversión. Y en el caso del mecanismo, el REAP, un porcentaje sustancial va a inversión. No voy a hacer el cálculo, pero si ahora tenemos en el presupuesto vigente 1.180 millones entre capítulos 6 y 7 en inversión, tendremos unos cuantos centenares de millones por encima en materia de inversión. Y esto es una gran noticia para la recuperación. Es muy importante mantener los servicios públicos, sin duda ninguna, es la gran tarea del autogobierno, en lo que hemos hecho estos años, apuntalar sanidad, educación y derechos sociales, pero es muy importante la inversión, porque la inversión pública es esencialmente
en infraestructura y servicios esenciales, y eso ayuda al crecimiento, ayuda al empleo, ayuda a la recuperación, y creo que meteremos en inversión no menos de 300 millones más de lo que teníamos este año. Y eso es una buena noticia, insisto, para la otra gran tarea, después de contener la pandemia, es la recuperación de la economía, y por tanto los capítulos 6 y 7 aumentarán de manera significativa en la ley de presupuesto cuando sea definitivamente aprobada. En las próximas semanas iremos dando la información actualizada, pero estaríamos hablando, por tanto, de un presupuesto para el año próximo, insisto, en torno a un 5% de incremento, con los parámetros actuales que pueden variar y los modificaríamos si la información cambia. Por ejemplo, es altamente probable que en materia de financiación autonómica se produzca una bolsa en el presupuesto estatal que habrá que discutir y distribuir. De esa bolsa yo no he previsto en esta propuesta que he hecho hoy al Consejo de Gobierno nada, porque no sabemos cómo se va a distribuir. Captaremos recursos de ahí. Aquí no están todos los programas REF, aunque reclamaremos su financiación en el presupuesto estatal. Estamos hablando de nuestra previsión de ingresos seguros, por tanto nuestro límite de gasto no financiero, y ahora alimentaremos y mejoraremos esto con la información que podamos captar de aquí a la presentación del proyecto de ley. Y lo que aparezca después de la aprobación del proyecto de ley lo incorporaremos como créditos adicionales, como hicimos ya este año. Les he dicho en alguna ocasión que nosotros aprobamos un presupuesto de 8.474 millones y, sin embargo, está a disposición de esta sociedad más de 10.500 millones de euros. Una parte se gastará en este año, los 1.144 de ayudas directas que se están distribuyendo, otra parte se comprometerá, alguna parte se gastará y la otra son fondos europeos que, como saben, en el caso del REACT tenemos un trienio para su ejecución, 21, 22 y 23, y los fondos del mecanismo, que tenemos unos cuantos cientos de millones ya incorporados al presupuesto vigente, que ejecutaremos entre el 21 y el 26. De forma que estamos hablando siempre de presupuesto inicial y comparando presupuesto inicial con presupuesto inicial, sin perjuicio que lo que no incorporemos a la ley de presupuesto lo incorporamos a lo largo del ejercicio y generaremos los créditos correspondientes. Este dato es muy relevante. Empezamos el presupuesto de este año con 8.474 millones y hoy disponemos de más de 10.500. Insisto, no todo para ser ejecutado en el año en curso. Los 1.144 sí, pero hay otros recursos del REAP o del mecanismo de recuperación que, aunque estén disponibles este último trimestre, se podrán comprometer algunos ahora, otros el próximo año, y en cualquier caso gastar en los periodos previstos, ¿no? Insisto, es muy importante comparar presupuesto inicial con presupuesto inicial. ¿Hay alguna última pregunta, Yaya? Sí. La última pregunta, por favor. Perdone que insista. Quería saber si el decreto ley prevé alguna medida para controlar la entrada y salida de viajeros de las islas que estén en nivel 4. Sí, en las islas que están en nivel 4, que en estos momentos es 0, ninguna, sí establece el que haya control de salida, igual que estamos haciendo con los visitantes que vienen de la península, para que se certifique que se tiene la vacunación completa o una prueba de diagnóstico de infección activa pues regulado, libre de COVID. Sí se establece, repito, para la nivel 4 en el caso de las islas que estén en esas circunstancias. Sí. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Buen día.